El día de hoy estaremos en la sala 1 con el tema Iglesias y Comunidades. En nuestra sala vamos a tener a 3 personas con una trayectoria ministerial y experiencia también en el trabajo, el relacionamiento desde la parte eclesial y las comunidades. Mi nombre es Kelly Urresta y voy a estarlas acompañando como moderadora de este espacio, pero también nos va a estar acompañando el hermano Rolando Pérez, la licenciada Loida Carriel y la hermana Noris Bone. Ellos van a ser nuestros ponentes, nuestros expositores, y permítanme presentar al primer expositor de esta noche. Vamos a pedirles que lo que ustedes vayan ingresando, por favor, pongan en silencio sus micrófonos para que podamos escuchar. Ok, ya está en medio de nosotros. Gracias por los micrófonos cerrados, hermanos y hermanas. Me es un gusto en este momento presentar a Rolando Pérez. Él es de la Asociación Paz y Esperanza de Perú, vicepresidente, doctor en Sociología de la Religión, magíster en Investigación de la Comunicación, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, director del Instituto de Paz y Esperanza y miembro de la Junta Directiva de Red Miqueas. Así es que, mi querido Rolando, un gusto tenerte con nosotros otra vez en este espacio. Bienvenido. Este es tu tiempo, pues recordarles que tienen 15 minutos cada uno de los expositores, y a nuestros amigos que están en sala podemos también tener el tiempo de las preguntas para al final tener ese tiempo de diálogo. Bienvenido, Rolando. Muchas gracias, Kelly. Me asustó un poco la presentación. Muchas gracias. Yo soy simplemente un hermano para ustedes, un hermano y un amigo. Me dio mucho miedo. Voy a pedir la próxima que no mencionen tanto porque me asusta. Pero bueno, es una bendición, hermanos, estar esta noche con ustedes. Realmente le agradezco muchísimo la gentileza de invitarme para compartir con ustedes parte de mi experiencia y también de las cosas que Dios ha ido colocando en mi corazón sobre este gran tema, ¿no? Que ahora se pone de moda, ¿no? Hace un buen tiempo, cuando hablamos de incidencia pública, éramos un grupito que conversábamos de esto. Dicho sea de paso, es un privilegio para mí estar en esta mesa con mi amiga y hermana, compañera Loida Carriel, con quien empezamos hace muchos años en este peregrinaje acompañando a las iglesias en este campo de la incidencia pública. Entonces yo voy a poner unas ideas y también compartir una experiencia que me tocó, en la que participé y también de la que me tocó investigar como parte de un trabajo de investigación que yo hice. Pero quería empezar colocando como lo fundamental, ¿no? ¿Qué dice la palabra sobre este gran tema y cuál es la demanda profética, ¿no? ¿Qué pide Dios de nosotros? Está esta pregunta en el libro del profeta Miqueas, ¿no? Y dice el profeta: hacer justicia. Otra vez, conectando con la ponencia del pastor Abiud Fonseca, ¿no es cierto? No es que yo pida justicia, pida la paz, sino que haga la paz, hacer justicia. Y la justicia aquí está muy vinculada al asunto de trabajar por el shalom, por el bienestar de las personas, ¿no? Pero también dice amar misericordia, esta palabra tan hermosa de que no es posible involucrarnos en acciones de incidencia, de atención de los derechos de las personas, si esto no nos, como en el original suena esta palabra, ¿no? Si no nos quema en las entrañas, ¿no? Esto que tiene que ver con la compasión. Y en humillarnos ante Dios, y aquí hay una acepción interesante. Algunos, digamos, exégetas hablan aquí, podría estar planteada la idea de que es el Dios que se humilla que nos acompaña. Y esa figura del Dios, ¿no? Que se hace persona humana, ¿no? Que viene a morar en nosotros, ¿no? De Él vamos a hablar muchísimo en este tiempo, sobre todo el Dios hecho ser humano, ¿no? No es posible hacer misión desde la opción del silencio, desde la negación del otro y desde el abrazo con el poder, sobre todo el poder que oprime. Este es un pensamiento importante para mí. No podemos pensar la misión desde alguien que se calla frente a la injusticia, para seguir un poco la línea
¿Hay algún micrófono abierto? Les voy a pedir que por favor lo puedan mutear, como dicen. Muy bien. Entonces, hacer emisión desde la opción del silencio no es posible. Desde la negación del otro, desde cuando el otro no nos importa, al contrario, nosotros no nos importa, sino hasta le negamos. Y desde el abrazo con el poder que oprime. Justamente la incidencia tiene que ver con, digamos, hacer que los que tienen el poder y además usan el poder para oprimir, para violentar, ¿no es cierto? Son aquellos que deben ser materia de nuestra preocupación. Dice el pastor Harold Segura, ni Dios ha cambiado, ni los males sociales han desaparecido. Nuestras iglesias en general, y cada cristiano en particular, está llamado a asumir la tarea profética, un concepto teológico muy importante cuando hablamos de hacer incidencia pública o política, es que esto tiene que ver con una tarea profética de la iglesia, ¿no? La iglesia que no se queda en silencio, sino que denuncia el mal. Nosotros somos escogidos por el Señor para anunciar y denunciar, para anunciar la esperanza de un mundo mejor y para denunciar todas las manifestaciones de injusticia que se oponen a que ese mundo mejor sea posible. Ya lo dijo el educador brasileño Paulo Freire, la comunidad eclesial que es fiel al Evangelio es una comunidad llena de esperanza, utópica y profética. Ya el pastor Daniel habló sobre la utopía esta noche que me gustó mucho, entonces no ahondo mucho allí. Y John Stott, que también seguramente ustedes han escuchado, dice, la primera característica del discípulo radical que quiero presentarles es la de no conformidad. Quisiera explicar por qué. Quisiera explicar por qué. La iglesia tiene una doble responsabilidad en cuanto al mundo que nos rodea. Por un lado, debemos vivir y servir y testificar en el mundo. Y por otro lado, debemos evitar que el mundo nos contamine. Está bonita esta charla. En consecuencia, no se trata de preservar nuestra santidad escapándonos del mundo, pero tampoco sacrificar nuestra santidad conformándonos con el mundo. Aquí está recogiendo un poco una lectura de lo que Pablo ya había planteado, ¿no? Solo para poner estas ideas en contexto. Y quiero ir un poco a mirar el contexto. Hermana, cuando falta 5 minutos, me avisa, por favor, me interrumpe y me avisa, por favor. Las políticas públicas hoy en día no se construyen desde las prácticas perspectiva del bien común. Este es un punto importante. Por eso necesitamos ser vigilantes, ¿no? Porque nos damos cuenta que muchos de nuestros gobiernos no están pensando en el bien común, sino en otros intereses. Hay un vasto sector de excluidos invisibilizados, migrantes, personas con discapacidad, personas que están en las cárceles, personas indigentes, pobres que están en situación, digamos, de necesidad, mujeres violentadas, ¿no? Son invisibilizados por los medios y por los políticos, por quienes ellos mismos votan a veces, ¿no? El atropello y los rostros no son percibidos por los ciudadanos, como los rostros de esos atropellados no se perciben como tales. Pero junto con eso, ¿cómo aparece el rostro del evangélico? Determinados líderes de las iglesias participan en la vida pública desde la lógica del abrazo del poder. Relacionen con el primer pensamiento, ¿no? No es posible hacer misión si nosotros abrazamos el poder, desde el abrazo con los que tienen el poder, y sobre todo si es un poder opresor. Segundo, hay algunos líderes que participan en espacios de la sociedad civil sin conexión con sus iglesias. Esto está ocurriendo y este es un fenómeno que yo lo veo en mi país, pero creo que es una tendencia en varios países, ¿no? Muchos hermanos, muchos líderes están participando en muchos espacios. De eso voy a hablar ahora sobre un caso. Están participando en muchos movimientos, redes, ¿no? De incidencia, de promoción de derechos. Pero esos líderes van a la iglesia los domingos o iban al templo, o iban al culto, ahora están retornando algunos, ¿no? Pero bueno, asisten virtualmente, ¿no? Y bueno, son
en mi tiempo se decía, bueno, ya no podemos decir ahora, bueno, calientabancas, decían en mi tierra, ¿no? Son hermanos que van y se sientan allí, bueno, pero ¿por qué? Por varias razones. Una de ellas es que sienten que a la iglesia no le preocupa lo que pasa en el mundo. No le preocupan las desgracias de la gente, lo que está pasando con la violencia, con el atropello. Pues siguen haciendo su trabajo paralelamente. Yo tengo la sensación de que ha crecido la participación de líderes, de hermanos sobre todo, que están teniendo una contribución grande. Y ahí hay una responsabilidad de la iglesia. ¿Cómo acompañamos, cómo acogemos a esos hermanos que sienten que como su iglesia no hace nada, yo voy a seguir acá y voy a participar directamente? Las iglesias y organizaciones basadas en la fe están ausentes en los espacios donde se toman decisiones. Aquí no quiero decir que hay que, entonces, el siguiente congreso postular para tener un espacio en el congreso. No estoy hablando de eso. Si hay hermanos que tienen el llamado para la política en ese sentido, amén. Pero yo no quiero decir que necesariamente eso sea como un lugar privilegiado. Yo estoy hablando de cómo la iglesia puede estar presente para vigilar en dónde se toman decisiones, para que las decisiones que tomen las autoridades se hagan correctamente como Dios quiere. Entonces quiero revisar una experiencia que yo conocí, que ocurrió en el Perú. Es una experiencia que cuyos hechos que ocurrieron allí pueden ser que nos sirvan para pensar otras experiencias. Yo participé en una experiencia en el Perú, en una comunidad. Ustedes saben que en América Latina uno de los grandes problemas es el tema de los conflictos socioambientales. Y aquí ocurrió en una comunidad cerca de Lima, que se llama La Oroya, en una ciudad que estaba contaminada por mucho tiempo, producto de una empresa que operaba allí y contaminaba el medio ambiente. Por muchos años, los varios gobiernos, ¿cómo se dice? Le renovaban la licencia ambiental a esta empresa, a pesar que la empresa no cumplía con sus compromisos ambientales. Solo para resumir, esta es un poco una mirada de esa comunidad, ¿no? Totalmente, esta comunidad no era así antes, ¿no? Pero producto de la contaminación, sus cerros se han ido quedando como están. En esa experiencia participaron un grupo de hermanos evangélicos y también católicos. Pero quiero concentrarme en los evangélicos. Este es una especie, lo que llamaríamos nosotros en mi experiencia de chiquititud, yo le llamaría un aire libre, ¿no? Pero un aire libre distinto, ¿no? Recuerdan ustedes, ¿no? Yo, bueno, en mi juventud yo iba a la plaza principal todos los domingos a las 6 de la tarde antes que empiece el culto y cantábamos y predicábamos y íbamos a la iglesia llevando a algunos. Este es un aire libre distinto, es un lugar en donde la gente ha ido a cantar, a orar en favor de las personas que en esa comunidad estaban siendo afectadas por la contaminación ambiental y estaban orando frente al Ministerio de Energía y Minas, que es el ministerio que autoriza la operación de las empresas mineras en el Perú. Esta es la instancia que le renovaba la licencia a esta empresa a pesar que seguía contaminando. Bueno, le dieron 7 vueltas acá y esto me gustó, ¿no? Esta reproducción de la experiencia del Antiguo Testamento, las 7 vueltas para derribar simbólicamente, ¿no? Este edificio. Pero quiero contar sobre eso. A partir de esa experiencia, ¿qué pienso yo que deberíamos hacer nosotros desde la iglesia o los cristianos en un contexto en donde tenemos la oportunidad de decir algo frente a una injusticia, frente a un atropello, frente a las violencias? Una primera cosa que yo pienso, recogiendo esta experiencia, es que podemos visibilizar la realidad y las demandas de aquellos que son atropellados. Lo que hicieron aquí estos hermanos junto con otros, lo traigo porque esta campaña tuvo éxito nacional e internacional. Después la empresa tuvo que, digamos, asumir su responsabilidad y el gobierno también, después de muchos años, porque hicieron visible y quienes contribuyeron a esa visibilidad fueron los hermanos. Quien lideró esta campaña fue un sacerdote muy conocido en el Perú, que ahora es uno de los cardenales, era el arzobispo de esa región,
Pero cada vez que él cuenta por qué se metió en este lío, él dice, yo nunca me hubiese metido a esto si es que la señora Esther Nostroza, una hermana evangélica, que creó una organización allí, porque era esposa de un minero, de un ex minero, y ella muy evangélica, una hermana de una iglesia tradicional aquí en el Perú. Dice él, yo no me hubiese metido si esta señora evangélica no hubiese venido a insistirme casi todos los días de que yo hable porque a usted le van a escuchar, me decía. Interesante, ¿no? El papel de esa señora que quizás... Estimado Rolando, te quedan 3 minutos. 3 minutos. Que quizás esta señora no va a aparecer en los medios, pero miren el papel que jugó. ¿Ah? El que apareció en los medios fue este sacerdote y se hizo famoso como líder de esta campaña. Pero la hermana jugó un papel importante. Visibilizar la realidad. ¿Cómo visibilizamos la realidad? A veces queremos aparecer desesperadamente en los medios, pero a veces quizás vamos a buscar que alguien que puede tener una mayor influencia lo haga. Construir puentes de solidaridad para generar esperanza en los grupos y comunidades afectadas por las violencias. Puentes. ¿Saben lo que hicieron estos hermanos? Se dieron cuenta que la empresa minera tenía su sede en una comunidad en Estados Unidos, en donde habían otros hermanos. Los hermanos presbiterianos allí en Missouri, en esa ciudad, hicieron una campaña grande en el lugar en donde a esta empresa le incomodaba que le dijeran que en el Perú no estaba cumpliendo con sus compromisos ambientales, ¿no? Porque ellos tienen un rostro en su país y otro rostro en el nuestro, ¿no? Pero muy interesante construir puentes. A ver, la iglesia tiene mucha posibilidad de poder extender sus redes para incidir. 3, influir en los decisores políticos, entre aquellos que tienen la responsabilidad. Estos hermanos, este grupo, junto con otros, por supuesto, y ahí está el punto, no podemos ser llaneros solitarios, no podemos meternos a esto solos. Tenemos que hacerlo con otros. Y aquí es donde nosotros tenemos que juntarnos con otros, aún con algunos que no son creyentes, con personas que están buscando también lo mismo. Y ya dijo Jesús, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. Yo creo que en nuestros países las piedras están hablando muchísimo. Pero incidir sobre los que toman decisiones junto con otros. Generar corrientes de opinión para que, aquí me está tapando, para que la voz de los excluidos y excluidas suene fuerte y sus demandas sean atendidas. O sea, ver cómo podemos generar más corriente en los medios, en otros espacios. Proveer una perspectiva ética de la acción política. ¿Saben lo que hicieron estos hermanos allí? Se metieron al movimiento social y lograron que ese movimiento social, que siempre tiene a veces intereses muy politizados, pongan el acento en algo, en la salud de la gente. Pusieron el acento en el rostro, en la importancia de que el rostro de las personas sea visibilizado. Y pusieron el asunto en este hecho, el pastor Abiud habló de que cómo podemos ser agentes para, digamos, meternos donde hay conflictos, donde hay violencias. Habían 2 posturas allí. Ya voy terminando, hermana. Habían 2 posturas en esto, y en donde habían 2 posturas de gente de iglesia. Unos que decían, vamos a entrar a ser mediadores del conflicto, pero desde una lógica, para evitar el conflicto, pero para evitar el conflicto sobre la base de silencios por acá, ¿no? Para que no incomoden al acomodado. Pero este otro grupo al que yo estudié o con el que yo participé, planteaba que vamos a mediar para que haya justicia. Miren, 2 lógicas distintas, ¿no? Y por allí va el camino de nosotros, los cristianos. Creo que voy a dejar esto que yo quería plantear, me voy a ir un poquito acá a esto y voy terminando con esto. Quiero que miren estas 4 cosas, es una mesa que yo he ido construyendo un poco en el camino de las capacitaciones. Para hacer incidencia, una primera cosa, como yo dije, es influir en los espacios de decisión.
Pero también junto con eso, parte de la incidencia es que hagamos pedagogía, ¿no? Que con las denuncias que hagamos pueda quedar una huella allí de qué cosa queremos nosotros cambiar. Cuando Jesús hacía incidencia, Jesús siempre dejaba una huella. Cuando Jesús sana al leproso, deja la huella de que ese leproso necesitaba más que sanidad espiritual, necesitaba reparación y por eso lo toca cuando nadie tocaba al leproso. Sensibilización adentro y afuera. Necesitamos, hermanos, sensibilizar mucho más a la iglesia, porque la iglesia está silenciosa frente a esos temas. Hay que sensibilizar y hay que acompañar. Quizás aquí es donde tenemos una experiencia grande, ¿no es cierto?, de acompañamiento. Y quiero cerrar con esto quiero cerrar, y con esto ahí termino. Quiero leer esto nada más, un poema del obispo Federico Pagura. Hoy se confunden los siglos de un encuentro frontal, siglos que mueren de viejos y uno que empieza a rodar. Del pasado sopla un viento que es destructivo y letal, pero también los clamores por más justicia y paz. Vamos a andar, hijas con hijos del cielo, busquemos la paz. Las iglesias son sepulcros si no proclaman la verdad, si no cierran las heridas y si no enseñan a andar. Las iglesias son paganas si no denuncian el mal. Muy fuerte la última frase, ¿no? Pero creo que tiene mucha razón. Bueno, muchas gracias, hermanos. Perdonen por el tiempo que me pasé, hermana. Gracias. Muchas gracias, Rolando. Gracias por presentarnos este escenario justamente cuando hablamos del tema de la incidencia pública y el rol profético de las comunidades de fe. Cómo cada uno de nosotros accionamos y muchas veces, como tú mencionaste allí, ¿no? Hay líderes que están incursionando en esta área, pero lo están haciendo fuera de sus comunidades eclesiales. Más adelante tendremos tiempo para preguntas, así que Rolando también estará respondiendo alguna de sus inquietudes y les animamos a que ustedes puedan ir ya planteando esas preguntas cuando nuestros expositores estén presentando los temas. Ahora voy a presentar también a una persona muy especial, muy querida por nosotros. Ella es, pues, Loida Carriel Espinosa. Ella es cristiana, ecuatoriana, casada con José Vinces y madre de 3 preciosos hijos. Allí está María José, Josías Natanael y Emanuel Benjamín. Es comunicadora social especializada en incidencia política, derechos de las mujeres y gerencia de proyectos sociales. Tiene más de 20 años de experiencia en la defensa y promoción de la justicia de niños, niñas y adolescentes y mujeres víctimas de violencia. Fue parte de Paz Esperanza en Perú y Ecuador, donde fue creadora e impulsora de campañas de incidencia a favor de niñas violentadas en esos países. Ella pues también ha tenido varios reconocimientos, ha sido reconocida por la alcaldía de Huánuco, Perú, y también de Guayaquil, Ecuador, por su trabajo en el área social y a favor de la niñez. Desde hace 7 años, Loida trabaja para TIRFUN como asesora regional de incidencia para América Latina y el Caribe, donde impulsa la campaña Como Nacido Entre Nosotros. Así es que un gusto presentar a Loida Carriel con nosotros. Loida, bienvenida, este es tu tiempo. Aquí estamos para escuchar lo que traes para mostrarnos y enseñarnos. Gracias, Kelita, y qué bueno poder compartir contigo, qué bueno poder compartir con Rolando. Yo siempre le digo a él mi profesor, ¿no? Porque mucho de lo que he aprendido ha sido a través del trabajo de Rolando y la experiencia que él compartió es una experiencia muy poderosa realmente de ver cómo las iglesias se han involucrado por la defensa del medio ambiente, por la defensa de la vida de las personas, ¿no? De todas las personas. Así que gracias, Rolando, para mí es el privilegio de poder compartir contigo en esta noche, en este evento tan importante. Yo quisiera rápidamente compartir con ustedes acerca de un tema tan nuestro, tan latino, tan actual y que al mismo tiempo socava nuestra sociedad. Y que definitivamente tiene que ver mucho con la iglesia, porque tenemos que ser voz profética, ¿verdad? El rol profético de la iglesia frente a la corrupción. Y bueno, alguien dijo, Adriana Peralta nos dijo lo siguiente, que la corrupción es obtener un beneficio personal
a costa de lesionar directa o indirectamente los derechos de terceros. Es sacar ventaja mediante el ejercicio del poder, obtener un cargo, beneficios económicos a costa de engaños, influencias, etc. Y muchas veces, porque lo he escuchado realmente desde muy niña, aquellas personas que se dejan corromper, las personas que los corrompen piensan que no entran en la corrupción y de esa manera se han obtenido beneficios, por ejemplo, de poder tener ingresos a la universidad, de poder tener inclusive registros de iglesias, de poder tener negocios y todo lo demás, pero es tan corrupto el que recibe como el que también da. Eso tiene que estar claro para nosotros. Fíjense, de acuerdo a la realidad, existen varias formas de medir la corrupción en América Latina y en el mundo, y uno de ellos es el barómetro global 2019, donde se mide, lo que se mide son las experiencias, las opiniones de la gente de común, de la gente de a pie, ¿verdad? En materia de corrupción. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que consideran? ¿Cómo consideran nuestra región? Si hay corrupción o no hay corrupción. Y la verdad es que más de la mitad de la ciudadanía global considera que la corrupción se ha agudizado en nuestro país y que los gobiernos no están tomando medidas suficientes para enfrentar este problema. Si regresamos al año pasado, en la época más dura de la pandemia, cuando recién llegó aquí el Ecuador a Guayaquil y nuestra ciudad fue devastada realmente por la pandemia de una u otra manera, salían, pero así como los canguiles, como las palomitas de maíz, los casos de corrupción. Muchísimas personas que murieron producto de la pandemia murieron precisamente a consecuencia de la corrupción, por la falta de medicinas en los hospitales que fueron sacadas para vender 10 veces más de lo que costaba medicinas que tocaban los asegurados o a la gente, a los ciudadanos que estaban hospitalizados, pero que fueron sacadas para vender fuera. Y asimismo, la corrupción lo que evidenció, no solamente en Ecuador, sino en América Latina, que estamos realmente llenos de un Estado corrupto, donde la ciudadanía para enfrentarla. El 85% de estos encuestados en el barómetro global cree que la corrupción gubernamental representa un gran problema. Y 2/3 partes de la población cree que los contactos personales y las relaciones son necesarias para conseguir servicios en el sector público, porque si no, no se sacan las cosas, ¿verdad? Porque si no, no hay pagos, porque si no, igualmente no se consiguen contratos, porque si no, y porque si no, y porque si no. El 65% considera que el gobierno está administrado por unos pocos intereses privados, o sea, los gobiernos de los diferentes países, y que funciona a merced de los intereses de otras personas. Eso es lo que dice el barómetro global. Pero ¿qué dice el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional? Ustedes ven aquí los países que están muy rojos significan los más corruptos, los países que están en amarillo, menos amarillo significa menos corrupto, un poquito más amarillo anaranjado son corruptos y los que están en rojo son tremendamente corruptos. ¿Cuáles son los países que se identifican en amarillo o menos amarillo? Por lo general, estos de acá que están en el norte. De ahí vemos todos los demás, la mayoría con corrupción o extrema corrupción. Si pensamos en América Latina en el 2019, los países que están en verde son los que existen menos corrupción, la percepción de la gente. Los que están en amarillo también existe, pero es menos. Y los que están en rojo es terrible en corrupción. Ustedes ven Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras, igualmente Guatemala, Paraguay, República Dominicana, México, países con altos índices de corrupción. Nosotros nos ubicamos, Ecuador, que está acá arriba, como uno de los países que existe corrupción, pero no está identificado como tan alto como otros lados. Sin embargo, reconocemos que en este país existe. Quizá no lo han identificado tan fuertemente ahí, pero existe. ¿Cuál es el impacto de la corrupción en nuestros países? Bueno, realmente impacta en todo. Impacta en nuestra comunidad. Impacta que no tengamos los servicios. Impacta que los niños no puedan estar trabajando en estos momentos no puedan estar haciendo con un buen Wi-Fi. Impacta en que las escuelas estén abandonadas. Impacta en que las carreteras se estén destruyendo en el oriente ecuatoriano, producto de un río que ha ido socavando porque la carretera fue construida en un lugar que no tenía que haber sido construida, y que actualmente impacta en que actualmente el Ecuador no está recibiendo diariamente $300 millones porque el
oleoducto ha colapsado producto de este río que ha cortado también el oleoducto, ¿no? Entonces el impacto de la corrupción está en ámbitos y muestra lo grave de la situación en América Latina. Pero también abordar el problema desde lo estructural nos permitirá posibilidades para diseñar e implementar desde la sociedad, desde la iglesia, formas de enfrentarlo. Entonces yo quiero compartir con ustedes rápidamente es lo que hemos estado trabajando desde TIRFAN hace algún tiempo, casi un año prácticamente, acerca de una investigación sobre la percepción de la Iglesia Evangélica de América Latina sobre la corrupción. Y quiero presentarles como una primicia, porque este es el documento que está en estos momentos en diseño final para lanzar en América Latina como una primicia este resumen ejecutivo, que nos va a ayudar precisamente a conocer cómo estamos como iglesia, no solamente en Ecuador, sino en América Latina, pero sino también de qué manera podemos enfrentarlas. Investigación sobre la corrupción en iglesias en América Latina. No estoy hablando de la corrupción dentro de las iglesias, sino la corrupción en América Latina y cómo lo percibe la iglesia evangélica. Las preguntas que nos hicimos para hacer esta investigación es: ¿cuáles creemos que son las causas de la corrupción, los efectos de la corrupción? Pero también el papel que juega la iglesia evangélica para contribuir, pero también para mitigar, enfrentar la corrupción. Y también el último era algo interno, cuál era nuestro rol en relación a todo esto, cómo podríamos trabajar la temática. La metodología, bueno, es un estudio exploratorio, descriptivo, con revisión documental, pero también directamente con encuestas, con focus groups que se hizo en 12 países, entre ellos, por supuesto, también estuvo tomado en cuenta el Ecuador. ¿Cuáles fueron los sujetos de estudio? Bueno, líderes y lideresas de iglesias evangélicas, de distintas denominaciones, sean pentecostales, neopentecostales, conservadoras, históricas, de distintas denominaciones, de distintos ministerios. La investigación, entonces, voy a salir de esta página para poder presentarles directamente en el documento formal la investigación. Permítanme salir de aquí para entrar nuevamente a la otra, para ver ya los resultados. Voy a compartir otra vez la pantalla. ¿Listo? Y bueno, el rol de la iglesia frente a la corrupción. ¿Cómo los evangélicos percibimos la corrupción? Fíjense que es bien interesante que la investigación demuestra que existen diferentes percepciones y caracterizaciones de la corrupción desde el mundo evangélico, desde nosotros, los cristianos y cristianas evangélicas, que fueron tomados en cuenta para esta investigación. Fueron 128 personas de diferentes países, ¿verdad? Y algo interesante es que existen diferentes conceptos, algunos más desde el punto de vista de que el corrupto es el que recibe, no tanto el que da, pero otros también tienen un concepto claro de que la corrupción es precisamente el dañar el bienestar de las otras personas por intereses propios. Y quienes mejor concepto tienen sobre la corrupción es el grupo de cristianos y cristianas del mundo, del grupo focal del mundo indígena evangélico, ¿no? Que se destacó por tener una percepción distinta sobre la corrupción. Este grupo ve la injusticia sistémica por parte de los políticos, ve el uso discriminatorio de los pueblos originarios, ve la represión hacia ellos como parte igualmente de la corrupción. Pero al mismo tiempo, ¿qué factores influyen en el rol de la iglesia frente a la corrupción? Los encuestados estaban bastante claros que la iglesia debe involucrarse, debe hablar, actuar en contra de la corrupción. Y en estas encuestas, el 98% de la gente respondía que la intervención de la iglesia frente a la corrupción, para combatir la corrupción, era fundamental, fundamental. Sin embargo, fíjense el 98%, sin embargo, también es contundente, no solamente en la investigación, sino en la realidad de lo que vemos, que la iglesia general carece de voz profética para denunciar la corrupción aquí y a nivel de toda América Latina, porque seguimos silenciando, seguimos invisibilizando este problema, seguimos naturalizando como algo que ¿qué le vamos a hacer? Así está la sociedad. Y seguimos de una u otra manera contribuyendo para que la corrupción continúe en América Latina, pero también aquí en nuestro país y aquí en nuestra ciudad, Guayaquil, los que vivimos aquí en Guayaquil. Entonces, por ejemplo, alguien mencionó el rol de la iglesia ante la corrupción es cumplir con el deber moral y ético de denunciar con autoridad cuando se enfrenta a esta. A pesar de esto, los resultados de la investigación muestran que la iglesia en general carece de voz para denunciar esta corrupción. ¿Qué más nos puede decir la investigación? Que también el sector de la iglesia, de acuerdo a factores teológicos y bíblicos,
también incide en si enfrentamos o no la corrupción. La teología de la prosperidad es el principal impedimento, según varios entrevistados, para que se enfrente la corrupción. Una teología tradicional que limita a la iglesia a la predicación del evangelio, falta de formación, discipulado y la falta de una teología de misión integral nos hace quedarnos de brazos cruzados frente a los hechos de corrupción. Al mismo tiempo, el desconocer lo que es el ejercicio de la política, no la política partidaria, sino esa política en la cual los ciudadanos y que somos los mandantes y las personas que hemos puesto en el poder con nuestros votos, tiene que haber un ejercicio de control, de monitoreo, de rendición de cuentas de parte de ellos para evitar precisamente la corrupción. Entonces, el distorsionar el mundo político creyendo que solamente es la política partidaria ha permitido que nosotros como iglesia sigamos igualmente con una voz silenciada frente a esto. La investigación también nos dice, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y desde las mismas voces de los cristianos y cristianas evangélicas entrevistadas dicen una evaluación y reflexión de teologías que limitan la misión de la iglesia de hablar y actuar en contra de la corrupción. O sea, necesitamos transformar esto de forma interna. Necesitamos un discipulado y capacitación de forma cívica, de forma ética, ciudadana, participativa, ciudadana de incidencia, que recomienda incluir el tema en los diferentes espacios formativos, escuelas dominicales, asociaciones de jóvenes, de mujeres y otros. Algunas veces desde nuestros púlpitos escuchamos hablar sobre la corrupción, escuchamos desde nuestras escuelas dominicales, es muy, pero muy escaso estas prédicas o estos temas. Entonces, necesitamos, si queremos formar niños y niñas, adolescentes, que conozcan cómo enfrentarse con una voz profética a lo corrupto, tenemos que hablarlo también desde la iglesia. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos tener una producción de estudios bíblicos y materiales relacionados con corrupción, pero también cuál es nuestra voz profética desde la fe. Materiales litúrgicos, necesitamos una revisión de prácticas internas relacionadas con la transparencia, con la rendición de cuentas. ¿En cuántas iglesias tenemos una rendición de cuenta anual de cómo estamos gastando nuestros fondos? O pedimos rendición de cuentas también en la comunidad, rendición de cuentas a los gobiernos locales. Necesitamos igualmente que desde la iglesia se ejerza un rol profético de denuncia de la injusticia, de denuncia de la corrupción. ¿Pero qué incluye esto? Incluye conformación de redes de pastores, de líderes, de iglesias comprometidas en el trabajo humanitario. Incluye el trabajar con otros, como estaba mencionando Rolando, otros que a veces no nos sentamos con ellos, pero que si están trabajando en contra de la corrupción, nosotros desde nuestra voz profética como cristianos tenemos que trabajar también esos espacios. Significa la reeducación desde una perspectiva bíblica para la movilización. Significa el reconocimiento del trabajo de otros esfuerzos anticorrupción externos a la iglesia, pero que ya existen. Querida Loida, te quedan minutos. Perfecto. Estoy en el tiempo. ¿Y qué significa también? ¿Qué podemos hacer desde la iglesia? La implementación del trabajo anticorrupción en cada país requiere un enfoque múltiple y nosotros tenemos que estar ahí en esos espacios, ¿no? La existencia de espacios de oración en nuestras iglesias, precisamente, un movimiento de oración para luchar contra la corrupción, ampliar la comprensión acerca de la corrupción desde nuestras iglesias, desde la gente de nuestra comunidad, ¿verdad? Implica un análisis detallado, un análisis profundo de la realidad de las iglesias, su historia, su teología, su característica de los miembros, un conocimiento igualmente de qué es lo que pasa en nuestra comunidad, mantener una actitud crítica, mantener una actitud vigilante de lo que pasa, pero también ¿qué finalmente significa? Significa movilizar a las juventudes cristianas de nuestras iglesias para que formen parte de esfuerzos anticorrupción, porque es lo que percibimos, que las juventudes en América Latina son las que están saliendo a reclamar en las calles sus derechos, pero también a vivir una vida diferente, una vida digna, donde no solamente exista un medio ambiente mejorado, sino también un lugar donde ellos y ellas puedan conseguir un trabajo digno, donde no exista corrupción, donde no exista inequidad, donde no exista desbalance, que tiene que ver precisamente con la corrupción. Ser una iglesia actora implica una praxis de justicia en contra de la corrupción. Por supuesto, esto no pondrá a la iglesia en una posición privilegiada frente al poder político. Al contrario, seguir la praxis de Jesús implica ir en contra de la moral del sistema, y esa moral sabemos que muchas veces está bastante devaluada. Esto lo dijo Cornejo Hernández, y nosotros con eso hemos querido también terminar este resumen ejecutivo de la investigación, que como menciono es una
una primicia que estamos dando hoy en este espacio. Muchas gracias, Kelita. Muchas gracias a ti, Loida. Qué bueno que nos presentes todo este estudio, este documental, y podamos nosotros también como iglesia reflexionar, ¿no? Así que les animamos, mis queridos hermanos y hermanas, a que puedan plantear sus preguntas, y después de que tengamos la presentación de nuestra siguiente expositora, allí pues van ellos a entrar otra vez a poder responder. Loida nos hablaba que la iglesia carece de la voz profética para denunciar la corrupción. Entonces todo eso debe de llevarnos a una reflexión y un análisis del accionar de la iglesia. Ahora, permítame presentar a nuestra tercera persona que nos acompaña, nuestra tercera expositora. Un gusto poder presentar a nuestra hermana Noris Bone. Ella nació en Esmeraldas el 15 de enero de 1976, conoció a Cristo hace 24 años en la Iglesia Renovación en Jesucristo, y desde ese tiempo hasta ahora le ha servido en diferentes áreas, comprometiéndose fielmente al liderazgo encomendado por el Señor y sus pastores. Desde hace 8 años está viviendo en Sociovivienda 2 y ha tomado el reto de apoyar a su congregación liderando el espacio de consejería de parejas y escuela bíblica. Actualmente está iniciando un emprendimiento de calzado con el nombre Creaciones A&N. Acompaña como presidente de la red eclesial de Sociovivienda y Lomas de la Florida. Con todo el trabajo que desarrolla en su comunidad, poco a poco va creciendo como lideresa. Qué gusto poder presentar a nuestra hermana Noris, quien es parte del liderazgo de la red eclesial de Sociovivienda 2. Bienvenida, mi pastora Noris, que el Señor le bendiga. Este tiempo es suyo. Nosotros vamos a ir compartiendo para que usted también pueda ir dando su presentación. O si usted tiene cómo compartir, ¿me confirma? Buenas noches, Dios les bendiga. Para mí es un gusto y un placer estar aquí compartiendo con ustedes esta sala. Y no tengo cómo compartir, así que me gustaría que me ayude. ¿Ven? Bueno, ¿cómo estamos enfrentando la red de iglesias evangélicas acá en Sociovivienda y Lomas de la Florida, de acuerdo a la situación que se está viviendo, ¿no? Escuchando a los expositores y las situaciones y los problemas y toda la corrupción y todo lo que se da, pues vamos a presentar nosotros qué podemos hacer o qué estamos haciendo como red de iglesias, justamente con la ayuda de Misión Alianza, tratando de ayudar a nuestros jóvenes, ¿verdad? Y empezamos nosotros con un grupo de niños en una representación de lo que tiene que ver niños adolescentes, buscando la forma de salir adelante. Por ejemplo, ahí tenemos nosotros 9 adolescentes expresando sus emociones a través del teatro, una forma de comunicar problemas internos. O sea, es una forma de cómo estamos incursionando las iglesias evangélicas, tratando de llegar al corazón de los niños, viendo cómo está la sociedad y la situación que realmente afecta a los niños, adolescentes y a la juventud. De esa forma, presentándoles una forma de salir adelante con talleres y recreaciones que se les presentan, ¿no? Como iglesia, ya que vivimos en un lugar donde realmente se presentan cosas conflictivas. Ahí tenemos nosotros liderazgo juvenil, 25 jóvenes de diferentes congregaciones capacitándose en el tema de liderazgo para trabajar con otros jóvenes y adolescentes del sector. ¿Qué hacen estos jóvenes? Primeramente se preparan ellos sacando todo lo que hay en su corazón, todas las cosas que están realmente reprimiendo y deteniendo, y realmente son jóvenes que están dentro de las iglesias, pero primeramente tienen que sanar en su corazón para poder ayudar y liberar a otros jóvenes. De esa forma los preparamos para que puedan salir adelante y poder tratar con otros jóvenes. Ahí estamos con la organización de Trauma Healing y Salvando Vidas, que ellos tratan directamente con el corazón de aquellos jóvenes, sacando todo, y verdaderamente que hemos vivido unas experiencias muy bonitas de ver cómo los jóvenes, hay tantas cosas que hay dentro de su corazón, tanta verdad y realidad que se vive, que se van marcando y se van llenando de tantos traumas y situaciones difíciles que no les es posible fluir
como iglesia y fluir cómo poder ayudar a otros. Pero de esta forma se los ayuda a ellos para poder ser libres, para poder sanar sus corazones y poder realmente ayudar a otros. Es ahí como se representa la iglesia evangélica, ¿verdad? Ahora nosotros podemos ver ahí 12 pastores y líderes que están estudiando en la comunidad de teología, estudios teológicos, ¿verdad? Ahí podemos ver a SETI, dice en el curso de primer módulo, 4 que son la iglesia, la familia, sociedad y el trabajo. Ahí donde unimos realmente lo que es la iglesia, unir toda esa sociedad, unir la familia, unir la iglesia y el trabajo. Es donde nosotros debemos entender cómo realmente debe de trabajar la iglesia, no solamente dentro de su congregación, sino que salir afuera. De esa forma se capacita con la escuela de SETI para poder entender todo lo que tiene que ver con la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el plan de la iglesia? ¿Cuáles son las funciones de la iglesia dentro de una comunidad? Y todo eso se aprende primero preparándose, recibiendo sus clases para poder avanzar y poder prepararse para seguir adelante, para poder llegar a la comunidad con un conocimiento, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver familias y adicción. 25 líderes que tuvieron 2 encuentros para la formación de temas familiares y trabajo de las adicciones desde los hogares. Muchas veces pensamos que las adicciones están afuera, que las adicciones solamente es las personas que están en alcohol, en drogas, pero realmente hay muchas formas de representar las adicciones y podemos ahí también experimentar, ver las familias realmente con problemas, con situaciones difíciles que se viven dentro de los hogares, dentro de las familias. Esa realidad que se vive desde hace mucho tiempo, que la gente está tratando, está llegando realmente dentro de las iglesias, pero hay mucho conflicto, mucho problema que tratar primeramente para salir adelante y poder llevar a las demás personas. Realmente experiencias bonitas se viven entre esos lugares, preparándose para poder llegar a los demás y poder servir como realmente debe servir la iglesia. Luego tenemos el siguiente tema, ¿verdad? Un emprendimiento, una experiencia muy bonita de poder ayudar a madres cuando se vive acá en un lugar bastante, se puede decir, pobre en recursos económicos, situaciones difíciles donde no hay trabajo, donde no hay negocios, pero podemos realmente ver cómo aquellas mujeres salieron adelante, 22 mujeres en el segundo proyecto que se da acá en la red de iglesias de sociovivienda. Y podemos ver realmente la experiencia que se está viviendo con aquellas mujeres que les ha beneficiado mucho y están saliendo adelante, porque muchas de ellas ya tienen sus emprendimientos, ya están trabajando y en estos tiempos se ve cómo salen adelante y es una ayuda muy importante para cada uno de los hogares. Entonces ahí podemos ver el movimiento de la red de iglesia, cómo va ayudando, cambiando vida dentro de lo espiritual, lo económico, lo emocional y en todo lo que tiene que ver las áreas de la iglesia. Amén, mis hermanos. Entonces ahí tenemos nosotros nuestro trabajo que hemos realizado durante todo este tiempo, la red de iglesias evangélicas de Sociovivienda y Lomas de la Florida. Muchas gracias, Pastora Nori. Qué bueno es poder escuchar y ver todo el trabajo que ustedes están haciendo en las comunidades, especialmente en este sector, que es un sector vulnerable, un sector que necesita mucha atención, que necesita que estemos allí juntos con ellos en las comunidades y qué más que la iglesia para poder actuar. Ahora sí, pues mis queridos hermanos y hermanas, vamos a entrar al tiempo de las preguntas para que nuestros expositores puedan también ahondar un poco, explicarnos algunos detalles que necesitamos nosotros conocer también. Tenemos aquí una pregunta para Rolando Pérez, así es que se presenta y la voy a leer a continuación. ¿Cuáles son las temáticas en Latinoamérica
en las que las iglesias sí están interesadas y haciendo incidencia política y que no necesariamente busca el bienestar común? Ujú. Bueno, esta pregunta que me hace el pastor José Vinces me lleva a pensar que justamente estamos en un momento, no mencioné en la primera parte de mi exposición, en un momento en el que la iglesia está en lo público, ¿no? Hace muchos años, los que tienen un poco más de trayectoria evangélica, podrán ver el contraste cuando se dice que se nos decía que el mundo es el lugar en donde no deberíamos entrar porque está contaminado, ¿y no? Y entonces nos enclaustramos en las cuatro paredes, pero hoy en día uno ve a sectores de la iglesia, digamos, no la iglesia como institución como tal, pero sectores, grupos de la iglesia muy metidos en temas, en realidades, haciendo incidencia en un sentido, ¿no? Haciendo una incidencia pública, no necesariamente, como dice la pregunta del pastor Vinces, necesariamente en la línea de buscar el bien común. Hay un sector grande de la iglesia que más bien promueve una incidencia o hace incidencia que no promueve los derechos de las personas, ¿no? Y más bien digamos, pone barreras sobre ella, ¿no? Hay mucho énfasis en ciertos temas. Ya quisiéramos ver ahora, pensando en el tema que planteó Loida, qué bonito sería, así como hay tantas marchas en favor de la vida, ¿no? De la familia. Imagínense ustedes si estos hermanos, hermanas que marchan para ciertos temas, también marcharían contra la corrupción. Imagínense, sería impresionante. Eso sería una gran noticia, ¿no es cierto? Yo creo que aquí justamente el desafío está en que nosotros seamos capaces de denunciar todo tipo de pecado, no solo un tipo de pecado, todo lo que a Dios le indigna. En eso la iglesia debería estar muy atenta, ¿no? Fíjense otro tema. Para ciertos asuntos, la iglesia se junta con los católicos. Para otros temas dice, no, eso es ecumenismo y no. Entonces, allí tenemos todo un desafío grande para la iglesia, ¿no? Y yo creo que la iglesia tiene que ponerse del lado del bien común, tiene que ponerse del lado de las personas que son violentadas, afectadas en su derecho, ¿no? Y creo que hay temas cruciales en los que la iglesia debería estar y no lo está. Ok. Ahora sí activé mi micrófono. Gracias, Rolando. La iglesia es la que debe de activarse y la que debe estar en estos espacios. Hay una pregunta también para Loida y justo concuerda con otra pregunta que de manera interna estábamos trabajando. ¿Conoces alguna experiencia de alguna iglesia u organización basada en la fe en América Latina que cuente con una comisión o departamento de anticorrupción al interior de las iglesias o también en espacios públicos? Todo el tema anticorrupción, hay una red desde el mundo cristiano anticorrupción que se llama Fides, de la cual Paz y Esperanza y Rolando también forma parte, y nosotros estamos también en coordinación con ellos. Existe también organizaciones cristianas como Asociación para una sociedad más justa en Honduras, que son del mundo evangélico y que son la casa de transparencia internacional en ese país y que han hecho una labor bastante loable, ¿no? Inclusive el director de la organización fue invitado durante el gobierno del expresidente Moreno para que sea parte de la Comisión de Naciones Unidas en todo este tema anticorrupción aquí en el Ecuador. A nivel de iglesia me parece muy interesante una experiencia que tenemos como TIRFAN trabajando con la comunidad evangélica Cachiquel en Guatemala, en las comunidades Paxum, una comunidad
del 100% población indígena, y de donde la institución Asociación Vida, que es de la comunidad evangélica, junto con hermanos, pastores, pastoras de la comunidad, trabajan en todo lo que es el sistema de vigilancia y monitoreo a las autoridades del presupuesto de la ciudad o del presupuesto de las comunidades, para que ese presupuesto que viene para salud, para agua, para educación, para todos, realmente sea vigilado, que sea puesto en práctica para esas actividades. Son ellos también los que están permanentemente en estos COCODES o consejos de desarrollo, verificando que las propuestas, los proyectos, los contratos sean de acuerdo a las normas estatales, pero al mismo tiempo no sean para evadir o para que exista nepotismo. A mí me parece esa una experiencia muy buena, muy única, en la cual desde los cristianos están monitoreando lo que es suyo y lo que es de toda la comunidad, el presupuesto. Esa es una. Y en Haití, nosotros como TIRFAN trabajamos con cerca de 3.500 iglesias y existe una campaña que se llama The Haiti We Want, la Haití que queremos, donde es una réplica de la campaña de Zimbabue en África, donde la comunidad evangélica se unificó para visionar el país que quieren sin corrupción. En Haití, que es el país más pobre de América Latina, con mayor índice de corrupción, con mayor desigualdad, que desde la iglesia evangélica se unan para crear, visionar, soñar un Haití diferente, es loable. Y ellos ya han trabajado un documento, han trabajado conexiones internas y están en conversaciones con líderes políticos para decir, este es el país que queremos. Y como punto uno del Haití que queremos es precisamente la lucha anticorrupción. Eso es varias de las experiencias donde la iglesia evangélica está directamente involucrada. Ok, Loida, muchas gracias por compartir esas experiencias. Entonces, ya estamos haciendo camino, ya estamos abriendo esos espacios para poder tener estas prácticas en las que es necesario que como iglesia y que hablamos de justicia, hablamos del amor de Dios hacia el prójimo, entonces podemos ir trabajándolo para así poder ser también esos custodios o también esas personas que estamos monitoreando este trabajo. Bueno, aquí tenemos otras preguntas más y el hermano Alfredo Pintor tiene alzadita su mano, no sé si quiere hacer una pregunta o solamente la dejo allí alzadita. Amén, mi hermana. Buenas noches. Que Dios lo bendiga. Bueno, Pues, allí tú te han hecho saludar, nació. Bueno, decía, bueno, la hermana quien cuando estaba mencionando sobre el tema de los indígenas, en verdad, bueno, el gran sector de la región 3, bueno, se trabaja más o menos con los grupos evangélicos indígenas. Bueno, más que todo, yo creo que si vemos de la perspectiva de la corrupción en general, yo creo que viene más que todo desde de nuestros países, bueno, de lo que hablaba también algo de la política, también de que nosotros también debemos realmente, por decir, a nuestros hijos o, bueno, a nuestros nietos, y he escuchado, bueno, no he viajado a otros países, por decir, en otros países grandes, donde me han mencionado, si pierden una billetera, se devuelve o lo llaman, y en cambio nosotros como ecuatorianos, a las iglesias, yo creo que también debemos entrar en ese tema de que si se pierde una billetera en un taxi o en un bus, podemos devolverlo. Más bien, muchas veces los ecuatorianos como que nos ponemos en el tema de decir, sabe que queremos devolver la billetera, pero con recompensa, ¿no? O sea, más bien nosotros yo creo que debemos enseñar iglesias, especialmente iglesias, a poder a hacer crecer con principio a nuestros pequeños, ¿no? Entonces eso, mi hermana, y más bien muchas gracias por el tema de lo que también dijo la hermana en la segunda participante, bueno, Olaya, creo que era el nombre de mi hermana. Yo creo que nos dio un lindo mensaje sobre dar también de poder nosotros sobre la corrupción denunciar. Entonces yo creo que ese sería un tema que las iglesias no hemos entrado, igualmente en las iglesias quichuas, indígenas, mi hermana. Muchas gracias por esa participación. Muchas gracias. Gracias, mi hermano Alfredo. Qué bueno poder escucharle
y saber que usted también ha estado atento a lo que los expositores han estado presentando y que podemos también tomar estos ejercicios, estos ejemplos para poder iniciar en nuestras congregaciones. Tenemos pues 2 preguntas adicionales y con esta estamos terminando. Una pregunta para la hermana Noris Bone y otra que hay para el pastor Rolando Pérez. Así es que voy con la hermana Noris para ir uno cada uno y luego cerramos con Rolando. Hermana Noris, nos están preguntando cuál es el consejo que usted les da al resto de las iglesias para que puedan actuar en favor de sus comunidades de acuerdo a la experiencia que usted tiene en Sociovivienda 2. Bueno, el consejo que yo les puedo dar, la verdad, es que realmente nosotros tenemos que vivir lo que realmente la misión y la visión de la iglesia, lo que realmente Dios quiere y lo que ha querido siempre para todos, que nosotros mostremos como iglesia el amor de Jesucristo y mostrándolo a través de todo, de todo lo que tiene que ver, todo lo que abarca el amor de Jesucristo en todas las situaciones, en todas las organizaciones. O sea, nomás no nos enfrascamos las iglesias dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestras 4 paredes, sino que tenemos que mirar más allá, mirar hacia afuera, en qué área podemos ayudar. Muchas veces nosotros nos enfrascamos en ayudar en la área espiritual, pero también hay otras áreas donde podemos nosotros acercarnos. Por ejemplo, yo hablaba sobre el tema de los niños. Hay muchos niños con problemas de traumas, con problemas de situaciones difíciles que viven, y una forma, por ejemplo, lo que nosotros les estamos dando, lo que es el teatro, ellos expresan todo el dolor y todo lo que hay dentro de ellos. Jóvenes que están siendo dañados y que están siendo lastimados dentro de los hogares, y es precisamente que están dentro de nuestras iglesias, pero primero los llevamos hacia afuera a ayudar a otros cuando no les permitimos sanar a ellos. Así que lo importante es sanarnos nosotros, preocuparnos y poder ayudar a los demás, porque esa es la visión de la iglesia y la misión de la iglesia, ayudar a la comunidad, estar siempre prestos y abiertos para la comunidad y para ayudarnos a todos. Amén. Gracias. Muchas gracias, hermana Noris. Muchas gracias por sus consejos. Ahora vamos a pedirle a Rolando que él también, pues, es noche de consejos, ¿no? Y nos están diciendo cuáles son sus consejos para poder influir en los decisores políticos. ¿Cómo hacemos allí? Amigo, dar consejos, ¿no? Pero a ver, vamos a intentar decir algo. Primero yo quisiera decir sobre esta pregunta que yo creo que tendríamos menos autoridades corruptas, para seguir un poco en el tema que muy bien lo planteó Loida, y felicito a Tirfan por este estudio. Va a servir muchísimo, necesitamos datos para poder actuar, ¿no? Para no caer en la cuestión de lo que creemos que pasa, ¿no? Aquí hay un dato muy concreto, una investigación, pero quizás tendríamos autoridades menos proclives a la corrupción si estarían muy bien vigiladas, ¿no? O sea, el trabajo de vigilancia a la autoridad me parece que es crucial. Tenemos que romper con la cultura que tenemos en América Latina de que nosotros cuando votamos le delegamos nuestra responsabilidad a la autoridad. Porque uno, ¿por quién vota? Vota por el que piensas que va a hacer mejor las cosas, pero después le damos un cheque en blanco. No le vigilamos a la autoridad, ¿no? Y entonces, empezando por el ámbito más local, imagínense ustedes si la iglesia estaría muy atenta a ver cómo se toman las decisiones, si se hacen o no rendición de cuentas. En muchos países, por ejemplo, las sesiones de los municipios son sesiones públicas, las sesiones de los regidores, y deberíamos estar presentes allí para saber, o pidiendo, si no podemos ir, pidiendo informes a los regidores, a ver qué decisión han tomado sobre ciertos temas, ¿no? Y me parece allí que una manera como podríamos incidir es identificando a alguna autoridad. No necesariamente tiene que ser la autoridad principal, un regidor, un congresista, ¿no es cierto? Por quien yo voté, entonces voy a vigilarlo, ¿no? Entonces, enviando una carta, pidiendo una entrevista para que nos informe sobre lo que están haciendo, ¿no? Y cuando hay leyes que se adoptan y que atentan los derechos, por ejemplo, leyes que afectan a los derechos de la mujer, por ejemplo, ¿no? Porque hay tanta violencia. No solamente tiene que ver con leyes que se aplican, con leyes que tenemos, nosotros abundamos en leyes
en nuestros países, sino la manera como se aplica la ley. Por ejemplo, en Perú tuvimos una experiencia muy bonita de capacitación a lo que llamamos nosotros operadores de justicia. Nos conectamos con una iglesia en los Estados Unidos que tenían personas que ya estaban jubilados, gente de fe, y que podían entrenar a las autoridades en ciertos temas. Eso incluye el asunto ético, ¿no? Muchas veces tenemos buenas leyes, pero son autoridades que no tienen conciencia de la importancia que tiene defender los derechos de la mujer, por ejemplo, ¿no? Van las mujeres y sientan una denuncia, lo que se llama en el Perú en los centros de emergencia mujer, ¿no? Y le apuntan todos sus datos y a unas horas viene el perpetrador y le baja un dinerito al policía, ¿no? O a la persona encargada, ¿no? Y entonces no se hace nada y se juzga en favor del perpetrador, ¿no? Y entonces allí tenemos que estar muy vigilantes. ¿Cómo se está actuando? Necesitamos una iglesia, ¿no es cierto?, que esté mucho más atenta a la manera como se va administrando el bien público. Esto es muy importante, tener conciencia del bien público, ¿no? Entonces hay distintas maneras, como digo, desde enviar una carta, pedir una cita con la autoridad para que nos expliquen qué decisiones se están tomando, ¿no es cierto? Todo tiene que ver con la idea de construir una estrategia de vigilancia a la autoridad. Y esto es un asunto que tiene que ver con ser preventivos. Nosotros estamos acostumbrados a apagar los fuegos, pero tenemos que prevenir para que tengamos autoridades con mucho más decencia. No necesitamos adecentar la política. Y ahí está el papel de la iglesia para contribuir a eso. Ok, muchas gracias, Rolando. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes, Loida, Rolando, Noris, por habernos acompañado en este tiempo y a cada uno de nuestros hermanos que han estado en esta sala hasta el final.